Salmo 92. Salmo cántico para el día de reposo. Bueno es alabarte, oh Yahvé, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. En el decacordio y en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Yahvé, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Yahvé, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Yahvé, para siempre eres altísimo, porque he aquí tus enemigos, oh Yahvé, porque he aquí perecerán tus enemigos, serán esparcidos por todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos. Oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera. Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Yahvé, en los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahvé, mi fortaleza, es recto y que en él no hay injusticia. Y pasamos a la carta del apóstol Juan, su segunda carta. Y como ya terminamos con ella, la vamos a leer entera en esta tarde. Segunda de Juan. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Bueno, el tema que queremos expresar de estas líneas que hemos leído y en particular al final de la carta es esta, hacia un gozo completo, como nos dice Juan en este versículo 12. Alcanzar un gozo completo. Podemos ver parte de esa experiencia en el Salmo 92, como en otros salmos distintos,
Si hay un asunto que surge constantemente en la Escritura y en particular en las cartas, en el Nuevo Testamento, es el gozo. Es el gozo. Y yo quisiera que, aun cuando supongo que lo habréis visto, lo habéis tratado en muchas ocasiones, hemos predicado sobre este tema y el fruto del Espíritu, etcétera, que miremos una vez más lo que aquí Juan nos presenta. Este sarao, cara, que viene del carisma, esa palabra en griego que se repite una y otra vez. Este gozo que se puede traducir por la alegría, por deleite, quizá por el regocijo, como podemos encontrar y citaremos también. Es un término muy común. Si hacéis la prueba, cada uno de los autores del Nuevo Testamento hablan del gozo. Y en casi cada una de las cartas hay expresiones de gozo, ejemplos o imperativos, mandatos y deseos acerca de él. Así que si para los autores del Nuevo Testamento, para los autores de los Salmos, es tan importante, tan repetitivo el gozo, en conclusión nosotros tenemos que sacar la lección de que el gozo es importante y es necesario. A veces podemos pensar que esto nos sorprende. Miramos el rostro de algunos de los creyentes, no de vosotros ahora que estáis tan serios, pero sí el rostro de los creyentes en su vida, en su comportamiento, y podemos decir, ¿gozo? ¿Qué es eso del gozo? ¿Dónde está el gozo? En la manera en la que unos viven y cómo actúan, cómo hablan y cómo expresan lo que siente, podemos pensar de otras ideas, de otros conceptos, pero ¿gozo? Y si decimos que hay gozo, ¿qué clase de gozo y cómo se expresa? Y entonces podemos ver a algunos creyentes que para querer mostrar un gozo los podemos ver de saltos y alabanza y exageraciones y expresiones que en realidad pueden ser motivados por un gozo sincero del corazón, pero no es la expresión normal que podríamos encontrar en las cartas o en las escrituras. Cuando el creyente, tú creyente, tienes que sentir gozo y tienes que expresar gozo, ¿a qué se refiere la escritura? ¿Qué es lo que Juan quiere transmitirle a la señora y a sus hijos que podemos pensar que es la iglesia acerca de ese gozo? Y cómo él está diciendo que ese gozo se tiene que completar, se tiene que llenar por completo. ¿Qué es este concepto? ¿Qué es este estado? ¿Qué es este sentimiento que nosotros deberíamos de tener y que es tan importante en la vida cristiana? Cuando estamos hablando del gozo, de la alegría y la expresión de alegría, del regocijo, lo que estamos diciendo es que tenemos algo, somos algo y disfrutamos de ello. Esa es la expresión del gozo. No es algo que decimos, sí, me gozo, pero no lo manifiesto, no lo tengo, no lo disfruto. No, el gozo es que tú tienes algo y eres algo y disfrutas con ello. Y quieres que también los demás que están a tu alrededor disfruten de lo que tú eres y disfruten de lo que tú tienes como tú lo haces. Y entonces es cuando tenemos que entrar en la Escritura, en todas esas cartas y poder ver qué es ese gozo y si tú lo tienes. Lo primero que descubrimos es Gálatas capítulo 5, versículo 22. Alguien el jueves me estaba preguntando por el gozo, querer saber acerca del gozo. Bueno, pues aquí lo tenemos. El fruto del Espíritu, que es uno, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, etcétera, etcétera. Ahí está. Entonces lo primero que nosotros tenemos que descubrir, que nos va a traer Juan con el apóstol Pablo y los demás autores, es que del gozo del que estamos hablando es el gozo del Espíritu, que viene
como resultado de la obra y de tener el Espíritu con nosotros. El Espíritu en el creyente, con el creyente. No estamos hablando de otro tipo de gozo que tú puedas experimentar en la vida. Seguramente hay muchas cosas que te pueden hacer disfrutar en cierto momento y de cierta forma. Pero lo que está hablando aquí es que el gozo sea completo, es este gozo que viene del Espíritu, que es el resultado de la obra del Espíritu en ti. Y sabemos que este gozo viene por resultado y por razón de tu conversión. Si has sido convertido por la obra del Espíritu y por tu fe en la relación con el Señor. Por tanto, este sentimiento que nosotros tenemos que buscar y que tenemos que expresar, este estado de alegría y de felicidad que deberíamos de tener, tiene que venir por la obra que el Espíritu hace en ti. Miremos entonces. ¿Puedes sentir la presencia y la obra, el trabajo del Espíritu en tu vida para que esté produciendo en ti, aun a pesar de todas circunstancias, el gozo y la alegría de ser quien eres y de tener lo que tienes? El gozo del fruto del Espíritu es un bienestar que nace en el corazón. No nace en otro aspecto, en otra área de tu vida, sino en el interno, en tus entrañas, en tu alma, en tu espíritu. Es el bienestar y el deleite, es la alegría interna que expresas de manera externa cuando estás sintiendo la alegría, el gozo de tu salvación y de la obra y la persona del Señor Jesucristo con todo lo que trae en tu vida. Vamos a poner algún ejemplo. Puedes tener quizá un perfume delante de ti, o puedes tener una comida extraordinaria en tu plato. Así que tú tienes algo que te puede producir un placer sumo cuando hueles su fragancia o cuando paladeas su sabor. Pero claro, tienes que disfrutar, comer, tomar ese alimento y tienes que oler esa fragancia para que produzca en ti ese deleite. Si resulta que tienes algo que a ti te agrada, con lo cual tú disfrutas y tú te llenas de placer y no lo sientes, si no sientes su fragancia o su sabor, entonces tú dices, hay un problema. Tengo un problema, porque tengo esto y no lo siento, no me llega. Puede ser con respecto a tu bienestar físico, mental, emocional, de salud. Encontramos personas que tienen una salud espléndida, que las cosas le van muy bien en la vida, quizá trabajo, quizá salud, quizá la familia, quizá incluso una mujer que acaba de dar a luz a su hijo y le podemos ver que tiene una depresión. Se llama depresión posparto, se llama ansiedad, una angustia, y uno le pregunta, ¿pero qué es lo que te pasa y por qué lloras? Y no sabe expresarlo. Estoy bien, todo me va bien, las circunstancias están bien, tengo a mi hijo, si soy una mujer, madre, en mis brazos, pero no sé. Y tengo angustia, y tengo ansiedad, y tengo tristeza. Y entonces nosotros lo que decimos es, hay un problema, alguna cosa que no está funcionando bien. Es decir, si tiene todo que está bien a su alrededor, si tiene esa música que antes le gustaba, o ese sabor que antes disfrutaba, o esa fragancia que antes le alegraba y ahora no lo hace, entonces es que hay un problema que tenemos que solucionar. Ahora lo vamos a trasplantar a nuestra situación espiritual. Y nosotros decimos, estaba perdido y he sido hallado. Tenía pecado y mis pecados han sido borrados.
Estaba en enemistad con Dios y ahora tengo una relación incluso de hijos con Dios. Y aun cuando yo veía a mis pies el infierno y mi condenación, ahora lo que veo es la presentación de la gloria y de la salvación. Extraordinario. Pecados que han sido borrados, culpa que ha sido quitada, el infierno que ha sido eliminado de tu presencia y el cielo abierto para ti. Pero no hay gozo. No hay gozo. O no el gozo que se podía esperar. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es posible que tú ahora, que dices ser creyente, cristiano, que has rozado, ya has visto la gloria del Señor, que has alcanzado el perdón, fíjate lo que te digo, el perdón de tus muchos pecados, y aun cuando no podrías con tus fuerzas ni con mérito porque no había ninguno de ellos, el cielo se te ha abierto y se te ha prometido. Y a la misma vez tengas una vida cristiana gris, irónica, amargada y angustiada. Hay un problema. Hay una situación que tienes que tratar. No es el gozo del que estamos acostumbrados. Hoy en día pensamos que el gozo que nos producen las cosas de este mundo es un instante, luego desaparece para volver a repetirlo hasta que nuestro organismo, nuestra mente, nuestro corazón se adapta a esas cosas y dejamos de ser sensibles a ellas. Ya sabéis que hay algunas medicinas que son como droga, al principio funcionan, pero si nos hacemos adictos a ellos, al final pierden su efectividad. Y en el mundo hay muchas cosas que nos llenan de gozo. Por ejemplo, la bebida, el alcohol. Tengo un problema y lo soluciono con beber y con alegrarme en ese instante. Pero luego viene la resaca. Y cada vez el gozo es menos y la resaca es más. Y tengo que ir aumentando y agravando mi situación. Y tengo cosas que me producen un placer inmenso. Por ejemplo, ganar algo más de dinero, aumentar la cuenta de mi banco, pero me doy cuenta que a la misma vez que va aumentando mi ansiedad y mis temores también aumentan. Cuanto más tengo, más quiero. Cuanto más bebo de ese agua de sal de la codicia, más sed produce dentro de mi alma. Así que requiero más de ello y nunca encontrar satisfacción. Hay muchas cosas en las cuales tú puedes encontrar gozo externo y superficial en el mundo, ligero, banal, corto en tiempo y corto en espacio. Pero cuando estamos hablando del fruto del Espíritu, de la obra que el Espíritu ha hecho en nosotros, que está arraigada en la persona de nuestro Señor Jesucristo, siempre está ahí. Nunca la vamos a perder. Nunca nos va a producir ansiedad por sí mismo. Porque nos dice también el Evangelio que lo que hace el Espíritu en nosotros es producir una fuente de agua viva. No tenemos que ir a otros manantiales a beber, sino que de tal manera el Espíritu obra en nosotros cuando nos regocijamos en nuestra propia salvación, en el perdón de nuestros pecados, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. El gozo otra vez fluye en medio de nosotros. No es una pastilla que está en el cajón de las medicinas, sino es algo que está implantado ya definitivamente por la obra del Señor o por la obra del Espíritu. Así que siempre está la fuente del gozo, de la alegría, del bienestar, de la paz, de la esperanza. Y si no lo tienes, algo está fallando en tu vida y en tu situación. Así que Juan tiene que decir, quiero escribiros y quiero estar presente con vosotros para completar el gozo que ya tenéis por ser quienes sois, por el Espíritu que ha obrado en vuestras vidas, como va a decir Pablo. ¿Qué produce este gozo en ti? Si en esta tarde tú no lo sientes, no lo experimentas con mayor fuerza,
si no hay una alegría a pesar de las dificultades, de los problemas, las enfermedades, la escasez, ¿dónde ir? ¿Dónde poder encontrar? ¿Cuál es la fuente real para que nosotros alcancemos el gozo puesto que ya tenemos la salvación? Bueno, la Escritura lo deja muy claro. Si vais, por ejemplo, a los Salmos, lo dice con respecto a nuestro Dios. Salmo 16, el versículo 9, versículo 11. En tu presencia hay plenitud de gozo. Esta es la primera fuente de tu gozo, donde tú lo tienes que buscar, acercarte al Señor, acercarte a Dios. En tu presencia hay plenitud de gozo. El Salmo 43, en el versículo 4, entraré al altar de Dios, porque Dios es el Dios de mi alegría y de mi gozo, es el Dios de mi alegría y de mi gozo. Y vamos a los versículos clásicos que todos vosotros sabéis recitar e incluso cantar cuando Pablo está escribiendo a los filipenses. Regocijaos en el Señor siempre, siempre regocijaos. Una vez más, os tengo que decir esto, regocijaos en el Señor. Así que, si tú crees que aun a pesar de que tienes todo lo que deberías de tener como creyente, si has sido convertido, si tus pecados han sido perdonados, si te has librado de la condenación y de la culpa, si el cielo está abierto y dispuesto para ti y no hay gozo y alegría en ti, entonces donde podrás encontrar ese gozo y esa alegría es en Dios mismo. Ven una vez más a Dios y descansa en Él. No es un Dios de energía, de fuerza, impersonal, lejano. Pablo tiene que decir que Dios es un Dios cercano a cada uno de nosotros. Así que ahora, en casa, en las circunstancias que te puedas encontrar, en cualquier momento, puedes acercarte a Dios y encontrar ese gozo que necesitas, ese experimentar la salvación y la alegría de ser quien eres y tener lo que tienes. Pero vamos más allá. No solamente encontramos el gozo, tú encontrarás el gozo en la presencia del Señor, en sus atrios, sino también el gozo en la salvación, en la cual tienes que meditar y tienes que buscar una y otra vez en tu vida. Salmo 35, versículo 9. Entonces mi alma se alegrará en Yahvé, se regocijará en lo que Él hace. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, cómo tú vives, es lo que Dios ha hecho en ti y por ti. Salmo capítulo 9, Salmo 9, versículo 14, Salmo 13, versículo 5, Salmo 20, versículo 5. Acuérdate una y otra vez de tu salvación. ¿Sabes que recuerdas que ya no eres lo que eras y que ahora eres de una persona distinta, que has sido transformado? Que la salvación implica que ya no hay peligro para tu alma si estás descansando plenamente en el Señor, que te podrán venir las tormentas y las dificultades y los golpes de la vida que a veces son duros y que nos va a dañar todo nuestro cuerpo e incluso nuestra propia mente, pero que nuestra alma está segura. ¿No sabéis que la salvación no es simplemente que te va a dar un poco de bienestar en este mundo, sino que te está ofreciendo toda la eternidad? La salvación no es esto solo. La salvación es estar con Él durante toda la eternidad y que ya no hay nada ni nadie que te la pueda arrebatar, que estás seguro. Entonces tú vas a estar en medio de la tormenta, de las aflicciones y las dificultades y tendrás que pensar, pero si estoy seguro, si Cristo ha muerto por mí, si Él me tiene en las manos, ¿quién me podrá apartar del amor que es en Cristo Jesús? Y podrás decir que vendrá el diablo con sus ataques y sus acusaciones y que vendrán tus dudas y tus conflictos. Y una vez más tendrás que volver y decir, yo sé a quien he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar buen depósito
Así que una y otra vez tendrás que volver a la salvación, aquel día en donde tú dijiste sí a la persona del Señor Jesucristo. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? No temeré mal alguno. Salmo 27 y tantos otros parecidos. Salvación, la salvación. Así que, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás angustiado? ¿Por qué estás agobiado? Claro que tienes que llorar, claro que tienes una carga inmensa, claro que tienes que soportar cosas, pero el Señor, nuestro Dios, está a tu lado y además tienes la salvación que nadie te puede quitar. Gózate y regocíjate en esta salvación tan extraordinaria. Tercero, la misma Escritura, la palabra de Dios. Ir a los salmos y especialmente en el Salmo 119, que lo podemos encontrar varias veces, a veces con la misma idea del gozo y otras veces del bienestar, de la seguridad, etc. Pero fijaros simplemente en un versículo, el Salmo 119, versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Seguir buscando el versículo 14, versículo 77, versículo 111, versículo 174, el gozo de la salvación, del testimonio, de la palabra, de la verdad, de las Escrituras. ¿Tienes dudas? ¿Te viene el ataque? ¿Tienes algún problema? Tienes que completar ese gozo que tienes, que deberías de tener. Ve a la palabra de Dios. Ahí están las promesas. Vuelve otra vez a leer las grandes cosas que se nos han dicho. Que Él va a estar con nosotros, que nos va a recibir en su presencia, que vamos a estar toda la eternidad con Él. El Señor está haciendo sus promesas, está dando su palabra y el Señor no miente y no engaña. Ve a la palabra de Dios. Y podrás descubrir que ya no hay nada ni nadie que pueda contra ti. La Escritura es el aliento, es la experiencia, sus verdades, sus promesas, sus testimonios, los ejemplos, son como agua fresca en medio del desierto. ¿Cómo nos alivian? ¿Cómo nos refrescan? ¿Cómo nos fortalecen? Ve otra vez a la palabra de Dios. Verás, a veces perderás el sueño porque hay algún problema que no se soluciona y tienes dificultades. Ve a la palabra de Dios y descansa en sus promesas y en los ejemplos que te da. A veces no encuentras alivio. No estoy diciendo que encuentres la solución que buscas, a lo mejor no se soluciona, a lo mejor el problema sigue adelante, pero la palabra de Dios será tu sostén y será tu guía, será tu fortaleza. Si hay angustia, si hay ansiedad, si hay problemas, si hay conflictos, si hay miedo, si hay cansancio, si hay falta de gozo, ¿no será porque no te alimentas lo suficiente con la palabra de Dios? Ve a la Escritura, porque ella es fuente de gozo. Salmo 119. Entonces, Dios, la salvación misma, la Escritura, ¿y por qué no? La comunión cristiana. Salmo 133, versículo 1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es el ¿qué? Habitar los hermanos juntos en armonía. Mirad cuán bueno. Entonces, si tú tienes problemas, si tienes ansiedad, si tienes conflicto, búscalo en la comunión y en la armonía con los hermanos, por cuán bueno y agradable es que podamos estar juntos. ¿No será que tú tienes esa situación difícil, desesperanza, ansiedad, porque tienes conflicto con tus hermanos, porque no lo sabes resolver, porque no sabes encontrar esa armonía, ese alivio, esas conversaciones, esa comunión, esa fortaleza? ¿Por qué no dejas que los hermanos te alivien y te abracen y lleven tus cargas? ¿Y por qué no tú buscas el regocijo de llevar las cargas de otros? Porque cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos estén juntos en armonía, porque allí envía el Señor su Espíritu y su alivio. Y si no, leer
Primera de Corintios, capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, con todos los dones, con todo el ejercicio para edificar el pueblo de Dios. ¿Sabes que tú te edificas, que tú te fortaleces en la comunión de los creyentes? Juan tiene que decir, quiero ir, ya no lo quiero hacer simplemente de escritura, con papel y tinta, quiero ir cara a cara, fortalecer nuestro gozo mutuo. Así que la comunión cristiana es otro medio más para que tú encuentres el gozo, para que sepas disfrutar de lo que el Señor te ha dado en la vida. Pero vamos a más allá. También nos dice la Escritura que incluso nos podamos regocijar si somos perseguidos por causa de Cristo. Incluso por el mismo hecho de poder servir y honrar a nuestro Señor en los momentos más difíciles, incluso bajo la persecución, nos podremos regocijar y nos podremos alegrar. ¡Qué privilegio es! ¡Qué privilegio! ¡Qué gozo es! Poder acompañar a nuestro Señor incluso en esas circunstancias. Poder dar testimonio, poder ser luz. No importa si somos consumidos por la llama que desprendemos, lo importante es que desprendamos una llama de alabanza y gloria por el testimonio que estamos dando. ¿No es ese el ejemplo de Esteban? Y no solamente es este servicio al Señor, sino la misma fe. Romanos capítulo 15 nos dice, versículo 13, su momento también lo podremos ver con más detalle. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Os llene de todo gozo y paz en el creer. Yo sé que lo sabes, y yo aquí te lo repito. Creer, tener fe, tener confianza, descansar en la obra, en la persona de nuestro Señor y en todas las promesas que Él nos da, nos produce gozo. Que Dios llene de este gozo en el creer. O Filipenses capítulo 1, versículo 25, el gozo de la fe. Este es el descanso del niño cuando confía en el regazo de su madre. Este es el niño que puede descansar en la fortaleza de su padre, que en medio de la aflicción sabe que puede correr y dejarse caer en los brazos de sus padres, que con mimo lo van a abrazar, lo van a cuidar. Esta es nuestra fe. ¿A quién iremos? ¿Dónde vamos a ir? Dice Pedro en cierto momento. Ya no tenemos nada. Tú eres el que tienes palabras de vida eterna. Como nos dice el salmista, he visto tantas otras cosas, he visto cómo los malvados prosperan, pero yo sé que tú eres el todo. ¿A quién tengo yo en los cielos y a quién tengo yo en la tierra sino a ti? Esto es el creer. Así que cuando tú tengas falta de gozo o quieras aumentar el gozo, la alegría, la felicidad de ser quien eres y de tener y disfrutar de lo que tienes, vuelve otra vez a poner tu fe en el Señor Jesucristo y en todo lo que Él ha prometido. Así, entonces, la salvación, Dios, la Escritura, la comunión, el servicio cristiano a nuestro Señor, la fe misma, van a ayudarnos a encontrar el gozo que tú deberías de tener en tu vida a pesar de todas las circunstancias, sean cuales sean. Pero, en tercer lugar, lo que sí podemos ver en estas pocas líneas de Juan es que el gozo siempre puede completarse. Lo que tenemos aquí de esta palabra de completar, de cumplir, de alcanzar, de ser llenos, de ser plenos, de que no quede espacio, que se pueda hinchar más y más como se hincha un globo. Le ponemos más aire y cada vez más aire y cada vez más. Así es el gozo que nosotros podamos sentir. ¿Tú crees que tienes gozo ahora?
Cuánto más si el Señor viniera y hiciera algo extraordinario en tu vida y en tu corazón, y que de pronto despertaras y pudieras sentir que como vuelas y que todo a tu alrededor se difumina para encontrarte solamente cara a cara con el Señor, que se despejan las nubes y que los rayos de nuestro Señor aparecen delante de nosotros, y aun cuando golpeen las piedras sobre nuestro cuerpo, como le ocurría al primer mártir de la iglesia, podamos ver que nuestro Señor está allí delante de nosotros. Nuestro gozo puede ser más y cada vez más. Debe de estar siempre. Lo hemos dicho con respecto a Filipenses, regocijaos en el Señor siempre. Pablo lo dice en su segunda carta, capítulo 4, versículo 4. Sufridos, estamos, sufridos, mas siempre gozosos. Y uno podrá llegar a decir cuando leéis eso, 2 Corintios 4:4, ¿cómo? ¿Sufrir y gozar no es una contradicción? Pues Pablo nos está diciendo, no es una contradicción. Podemos estar sufriendo por la causa de Cristo, por las circunstancias en las que vivimos, y aún así estar llenos de gozo, de una plenitud. Siempre gozosos. Así que el gozo no es algo que se pueda dejar o aparcar para seguir una vida normal y ordinaria, aburrida, gris y triste, sino que la vida cristiana es el buscar el gozo en todo momento y en toda circunstancia. Regocijaos en el Señor siempre, aun a pesar del sufrimiento que podamos estar experimentando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16. Estad siempre gozosos. ¿Te levantas? Acompáñate con el gozo de la salvación. Tienes que salir a la calle y afrontar todos los peligros y problemas. Lleva contigo el gozo de lo que eres, de lo que el Señor ha hecho por ti. Tienes que soportar el dolor y la aflicción en tu lecho, tienes que ir a través de la pena y la tristeza y las lágrimas y el sufrimiento. Lleva contigo el gozo de la salvación, porque podrán quitarte la vida, podrán dañar tu cuerpo, pero el alma está segura. Así que siempre, a pesar de todo, es regocijo, alegría, felicidad por nuestra salvación, por lo que tenemos. El gozo tiene medidas y tiene grados. Es decir, unos pueden estar a un ritmo más lentos que otros. Algunos lo pueden experimentar de una manera externa, exuberante, extraordinaria, expresiva. Y otros la tienen de una manera más interna, más medida, más calculada. Pero no te conformes. Sea como sea que sea tu gozo en esta mañana, no te conformes. Aún hay más. Si Juan está diciendo quiero completar, quiero llenar, quiero hacer pleno tu gozo, es porque aún hay más. No te conformes en quedarte en tu sillón, en disfrutar de las pocas migajas que hayan podido caer en tu vida. Aún hay más cosas, búscalas, ve a las fuentes. No te conformes con un poco, cuando puedes tener mucho. Y la Escritura nos promete que pueda haber mucho gozo en tu vida. El gozo se puede limitar entonces, se puede acortar, se puede estancar, disminuir e incluso se puede perder. David, en el Salmo 51, ¿recordáis? En su oración dice al Señor: Yahvé, devuélveme el gozo de tu salvación. Y a veces perdemos el gozo de la salvación. ¿Qué le pasaba a Elías cuando quiere morir después de un éxito? ¿Qué le pasa a Jeremías? No tenía que haber nacido, ¿por qué no me mataron en el vientre de mi madre? ¿Qué le pasa a Jonás? ¿Por qué ha salvado a esta ciudad pagana que va a hacer tanto daño al pueblo de Israel? Y podemos ver que por circunstancias las que sean, si ellos perdieron ese gozo y esa alegría por la salvación, ¿cuánto más nosotros? ¿Quién podrá llevar esta carga, este problema que me ha venido, este conflicto? Claro que hay cosas que lo apagan, que lo disminuyen, que lo agotan.
Tendremos que preguntarnos en este momento si nuestro gozo no es completo, no es pleno, no se extiende por todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué es lo que lo perjudica? ¿Qué es lo que le está dañando? Las pruebas, la enfermedad, las pérdidas, los conflictos. No importa. Aprovéchalos para crecer. Aún en medio de esas pruebas y de esas dificultades, aprovéchalo para poder aprender más, para poder sentir más la presencia. Cuanto más sientes el calor del Señor y de su abrazo, es cuanto más le buscas y le necesitas. Dios es nuestro Dios de consolación. ¿Cuándo vas a sentir el Dios de consolación sino cuando tú necesitas ser consolado o consolada? ¿Es el pecado? Ese pecado que está en tu corazón, que no eres capaz de desprenderte de él, esa actitud en el corazón, esos pensamientos en tu mente, arrepiéntete. Ese es el momento. Quizá estás sintiendo esa experiencia para que llegues otra vez al momento sublime y especial del arrepentimiento, cuando podemos venir, sí, humillados, pero esperanzados. ¿Hay pecado en tu vida? ¿Hay falta de gozo por causa de tu pecado? Deja tu pecado. Despréndete de esa carga horrible que pueda haber en tu corazón y en tu mente y corre a los pies de nuestro Señor y Él entonces te abrazará con todas sus fuerzas. ¿Alguna mala relación con tus hermanos? ¿Hay alguno con el que no puedas hablar o entenderte? Nos dice nuestro Señor Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 5, déjalo todo. Deja la ofrenda y ponte a bien con tu hermano. Y entonces podrás ver que hay alivio en la armonía, en habitar los hermanos juntos. ¿Hay atracción por las cosas del mundo? ¿Hay cosas que te atraen, que te seducen? Las luces del mundo, la música que se te ofrece, las promesas. Jeremías, los profetas, la Escritura dice una y otra vez, vuelve a mí. Escucha tu conciencia, escucha aquello que te habla. Es el Señor que te está diciendo, vuelve a mí. No irás lo suficientemente lejos para que no tengas la oportunidad de escuchar la voz del Señor que te dice, ven, vuelve, arrepiéntete. Mejor es beber el agua del manantial, que es nuestro Dios, que no en cisternas rotas, que no sacian nunca. No te engañes por el mundo. ¿A quién iréis? ¿Quién es mejor? ¿Quién es el más extraordinario en nuestras vidas? ¿Quién es el que realmente saciará tu alma? Así que si hay algo que no permite, que impide, que dificulte, que te alegres por tu salvación, por lo que tienes y por lo que eres, busca en estos lugares, elimina todo aquello que te estorba. ¿Cómo puede completarse? Terminamos. ¿Qué es lo que dice Juan? Bueno, esto ya lo he escrito, Primera de Juan, por ejemplo, el Evangelio, quizá, el libro de Apocalipsis también, y dice, bueno, si sigo teniendo papel, esas tiras de pergamino que se escribían o de papiros, puedo escribiros más cosas, puedo daros instrucciones, aquí tenéis las cartas, aquí tenéis la instrucción, con esta tinta con la que escribo. Así que si tú quieres completar tu gozo, el medio es, una vez más, volver a las Escrituras, a las enseñanzas, la instrucción. Juan está diciendo, para eso yo estoy escribiéndote. Por eso estoy diciendo estas cosas acerca de la verdad y acerca del amor, porque quiero que tu gozo se complete. Quiero que seas feliz, que estés alegre, que disfrutes de la salvación, que no te dejes engañar por los malignos, por los mentirosos. Pero no solamente es por la Escritura, yo quiero ir cara a cara. Quiero hablar contigo y tratar estas cosas. Mejor cara a cara, siempre, ahora, hoy, mejor que los libros. Mucho mejor que Internet. Mucho mejor que un ebook. Mejor aquí y mejor ahora. Que podamos sentir el abrazo de los hermanos.
Juan está diciendo, si tengo que seguir escribiendo, como dice Pedro, y repetiros las cosas, yo las seguiré repitiendo. Aquí están las cartas, aquí está la Biblia, aquí tenemos la Biblia cada uno de nosotros en la mano para que la podamos leer. Pero qué gozo es que nos podamos juntar los hermanos y podamos animarnos e instruirnos y a enseñarnos y volver otra vez a las sendas del gozo y de la felicidad cristiana. Pregúntate entonces en esta tarde, ¿qué se puede hacer para que tu gozo sea cumplido? ¿Qué debes de hacer para que tu gozo sea cumplido? ¿Qué puedo hacer yo para que tu gozo sea cumplido? Para que haya más felicidad en tu vida, para que haya más disfrute, más paladar espiritual en tu alma. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué se puede hacer de este lugar? No te conformes. No te conformes con un poco. No te conformes con ser cristiano. Disfruta el ser cristiano. No te conformes con saber cosas. Haz las tuyas que puedan sentirse por todos los poros de tu piel. Amén.